soy John Alvin. He estado desarrollando con Drupal desde 2004, con React desde 2017. Y en relación con esta sesión, hay una utilidad que se conecta a Next.js, que es un framework de React con Drupal. Y soy el mantenedor que lo convirtió al nuevo enrutador de aplicaciones que soporta renderizado en el lado del servidor. Así que renderizado del lado del servidor. Si Drupal ya puede hacer renderizado del lado del servidor, ¿por qué estamos tratando de que React lo haga? PHP renderizado en el servidor. ¿Por qué estamos usando JavaScript renderizado en el servidor? Resulta que esta es una idea muy, muy antigua. ¿Por qué la estamos duplicando? En realidad es más antigua que eso. Hay algo llamado HTML en el servidor que es incluso más antiguo y es increíblemente rápido. Puede renderizar tus páginas en 0 milisegundos porque ya hay archivos en el servidor. Idealmente queremos que nuestro contenido esté disponible lo más rápido posible. Y eso significa que queremos tener un HTML estático, idealmente. Pero también necesitamos tener contenido dinámico. Ya no estamos en la era de solo archivos de HTML en el servidor, así que todavía necesitaríamos renderizar algo. Pero ¿cuándo hacemos ese renderizado? React tradicionalmente ha estado renderizando HTML en el navegador, en el lado del cliente. Pero con React.js versión 19, que es una pre-lanzamiento, han introducido esto llamado componentes del servidor de React y componentes del cliente de React. Es un poco complicado para React porque normalmente no tienen nada que ver con los empaquetadores, pero cuando estás construyendo una aplicación React, siempre estás usando un empaquetador, ya sea que estés usando Webpack o Rollup o cualquier otro. Eso es lo que realmente toma React y lo empaqueta en estos pequeños paquetes de JavaScript, los archivos que luego se sirven a nuestro navegador. Entonces React decía, ¿cómo hacemos esto para trabajar con todas estas diferentes empaquetadores? Y crearon una API que está en esta pre-lanzamiento para componentes de servidor React, componentes de cliente React, y luego están permitiendo que estos diferentes marcos, diferentes empaquetadores implementen la API para su escenario particular. Y Next.js versión 15, que es un lanzamiento oficial, así que si usas Next.js en tu aplicación React, en segundo plano, estará utilizando React.js versión 19, que es una pre-lanzamiento. Entonces, una versión oficial de Next.js utiliza una versión pre-lanzamiento de React para poder usar estos componentes de React. Eso es lo que está pasando allí. Y la versión, la característica de Next.js que usa los componentes del servidor y del cliente de React se llama el enrutador de aplicaciones. Para entender el enrutador de la aplicación y toda esta idea a alto nivel de cómo se renderizan las cosas, dónde se están renderizando, pasemos por algunas terminologías para que todos estemos en la misma sintonía. Todos sabemos lo que es una URL. Un camino es solo la parte después del nombre del servidor. Así que este es el camino de una URL. Los segmentos de ruta son básicamente cada una de estas pequeñas partes. Entonces, por ejemplo, blog es un segmento, DrupalCons es un segmento, Singapur es un segmento, una ruta. En Next.js hablamos mucho sobre rutas y eso es literalmente lo que es el archivo dentro de tu aplicación que renderizará un camino particular. Entonces aquí app/blog/DrupalCon/Singapur/page.js renderizará esta URL. Y también tenemos algo en el enrutador de la aplicación llamado ruta dinámica. Y esto es cuando no sabemos. El segmento de ruta particular que vamos a usar cuando estemos creando la aplicación es algo que obtenemos de nuestro contenido, de nuestro CMS. Y esto no es solo como una sintaxis que pongo en la pantalla, esto es literalmente una carpeta con un corchete, segmento y corchete. Ese es el nombre de la carpeta.
Y lo que sucederá entonces es que consultaremos el sistema de gestión de contenido para averiguar cuáles deben ser esos caminos y luego sabremos qué URLs necesitamos renderizar usando este archivo en particular. La sintaxis mágica en Next.js son en realidad solo los corchetes. Eso es lo que busca. No le importa el nombre del segmento. Está buscando esos corchetes en el nombre del directorio. Entonces, puedes crear uno que sea blog diagonal, corchetes, corchetes, categoría corchetes, título diagonal, page.js. Y luego el último tipo de ruta dinámica es una ruta dinámica de atrape total, que simplemente coloca 3 puntos en el nombre del directorio dentro de esos corchetes. Así que el nombre del directorio es corchete abierto 3 puntos segmento, cerrar corchete. Y la magia son los punto, punto, punto y los corchetes y la palabra dentro de su segmento en este caso. No importa, puedes usar lo que quieras. Eso es lo que te estoy mostrando con la categoría y el título. Lo que quieras, puedes usar ese nombre. Esas son nuestras terminologías. Vamos a usarlas mucho en muchas de estas diapositivas. Los segmentos de ruta son las partes de la ruta. Rutas es la ruta completa del archivo dentro de nuestra aplicación. Las rutas dinámicas usan estos corchetes, reemplazas partes de esos segmentos de ruta con estos nombres de directorio entre corchetes. Comencemos a comparar tecnologías para que entiendas cómo los componentes de servidor de React versión 19 se comparan con todo lo demás. Vamos a retroceder hasta HTML en el servidor. Esto era solo estático, solo son grandes archivos HTML con pequeños fragmentos de JavaScript y el JavaScript del cliente solo renderiza una cantidad mínima de HTML. Así que si tenías algo de JavaScript que renderiza algo sobre el usuario, puedes cargarlo dinámicamente y renderizar ese HTML en el navegador. Y luego este es el paso de compilación para HTML en el servidor. Es solo escribir todos estos archivos HTML. Drupal tiene un paso de compilación muy similar. Eso es todo para nosotros, los desarrolladores de Drupal, pero luego simplemente colocamos Drupal en el servidor y luego hay un único archivo index.php que siempre se ejecuta para cualquier ruta solicitada. Así que por cada ruta determinaremos dinámicamente qué HTML necesita ser renderizado y luego serviremos ese HTML. Al cliente. Y nuevamente el cliente solo está ejecutando un poco de JavaScript y renderizando en el cliente para cosas particulares que quiere hacer allí. Solo cliente de React versión 18. Esta es la forma tradicional en la que se ejecuta React. Tienes un paso de construcción y es básicamente el empaquetador. Está intentando averiguar cómo minimizar el tamaño de los archivos JavaScript y generalmente crea este pequeño archivo index.html con un solo div que solo dice aquí va la aplicación React. Esto es lo que está creando en el paso de construcción y luego lo está sirviendo de forma estática por ruta. Así que cada ruta tendrá un archivo index.html con algo de JavaScript empaquetado. Pero luego en el cliente el JavaScript está renderizando todo el HTML. La razón por la que profundizamos en todo este tema de React fue porque era agradable usar JavaScript como nuestro único lenguaje. En lugar de tener múltiples lenguajes, ya no teníamos que tener PHP, JavaScript y CSS. Ahora solo podemos tener JavaScript ejecutándose y construyendo nuestro HTML. Eso fue bastante bueno. Pero la gente se dio cuenta de que esto podría volverse un poco lento. Está sirviendo un único div, un div vacío, y luego renderizando el HTML en el navegador. Esto puede ser lento. Así que inventaron algo llamado rehidratación en React. El paso de construcción se ve igual, pero lo que en realidad está haciendo es que está mirando por cada ruta. Intenta obtener los datos de tu CMS en el paso de construcción y luego generar un montón de archivos HTML. Pero aún tiene que volver a renderizar todo el HTML en el cliente, así que empaquetará
el mismo JavaScript que habría empaquetado en esta línea anterior. Pero ahora incluye una versión estática de todo ese contenido. Entonces, se te sirve una versión estática del HTML y luego se rehidrata, así es como se llama. Reemplaza o intercambia la versión estática con esta que es dinámicamente renderizada y que tiene todo lo bueno de React. Más rápido desde el punto de vista del rendimiento, como cuando ves que la página carga más rápido, pero en realidad se está descargando incluso más contenido al navegador. Ahora, React 19 Server Components resuelve un montón de estos problemas. El paso de compilación está consultando la base de datos, está consultando Drupal para obtener todo el contenido por ruta. Entonces, por cada URL que Drupal indica que tiene contenido en esta URL, generará un archivo HTML. Y luego, en lugar de este enorme JavaScript, donde tiene que volver a renderizar todo el HTML, ahora el único JavaScript que se agrupa con ese HTML renderizado son solo los componentes del cliente, que son las partes de JavaScript que realizan los comportamientos. Entonces, como los controladores de clic, ese es el JavaScript que se agrupa con él. Y volver a renderizar el JavaScript, volver a renderizar el HTML no siempre es necesario. Así que hay un montón de HTML que nunca necesita ser renderizado nuevamente. Y eso hará que el tamaño de nuestros archivos sea mucho mejor. Nuestro JavaScript será más pequeño, así que estamos ahorrando HTML por ruta y hay JavaScript por cada ruta y luego hay una cantidad mínima de HTML que se renderiza en el cliente. Esto es mucho mejor. ¿Cuántas personas están usando Next.js ahora mismo con el enrutador de páginas? Un par de manos. Bien, la buena noticia es que puedes migrar del Pages Router al enrutador de aplicaciones, pero puedes hacerlo por ruta. No tienes que migrar toda tu aplicación de una vez. Simplemente elige una de tus rutas en el Pages Router y la conviertes. Literalmente lo estás moviendo de una carpeta de Pages a una carpeta de App y estás convirtiendo solo esa ruta. Y la aplicación puede seguir funcionando mientras está en este entorno mixto donde algunas de tus rutas están renderizando en el enrutador de Pages y algunas de ellas están enrutando en el enrutador de la app. Eso es bueno. Está diseñado de esta manera. Así es como se ve un router de aplicación típico. Estas son las carpetas de directorios dentro de una aplicación. Y así que dentro de nuestra aplicación voy a saltar hasta la última línea aquí, página.js. Esa es la página de inicio. Así que cualquier directorio que tenga un archivo llamado page.gs significa que ese directorio es una ruta, es un camino en nuestro sitio. Entonces, /admin tiene un page.js. Va a ser una ruta que se renderiza a /, en nuestras URLs. /admin, /settings tiene un page.js. Es una ruta, es un camino. Entonces, recordamos estas rutas dinámicas. Blog y luego algo. Blog/algo es una ruta. Y tenemos que consultar dentro de este page.ys para averiguar cuáles son todos estos caminos que realmente necesitamos renderizar y luego renderizarlos para cada uno de ellos. Entonces, cada vez que hay un page.js significa que es una ruta. Aquí hay un componente de párrafo. Tiene un index per dies. Esta es típicamente la manera en que muchas personas crean componentes de React. El enrutador de aplicaciones de Next.js lo ignorará completamente porque no tiene una page.js en él, lo que significa que puedes incluir funciones de utilidad y componentes dentro del directorio de la aplicación y no preocuparse de que Next.js vaya a hacer algo con él. Simplemente lo va a ignorar. Solo está buscando estos page.js y un par de otros archivos. Vamos a repasar esto rápidamente ya que empezamos tarde. Estos son los nombres de archivo mágicos dentro de tus directorios. Estos son los nombres de archivo especiales. Si usas uno de estos, hacen algo en particular. Las páginas definen la ruta, también hacen el renderizado, son responsables de indicarle a Next.js
¿Cuáles son todos los diferentes caminos específicos para una ruta dinámica? Es responsable de consultar y obtener el contenido, y luego Next.js tomará su salida y la renderizará en un archivo HTML estático. Así es como todos estos diferentes nombres mágicos se juntan conceptualmente dentro de React. Entonces, si tienes un layout.js, básicamente es un componente envoltorio alrededor de nuestra page.js. Este es el contenido principal, ¿verdad? Y entonces, si tienes un layout.js, este es un buen lugar para poner, por ejemplo, una barra de navegación, ¿no? El layout.js de estos archivos es el que es especial, porque si un directorio en particular no tiene un layout.js, buscará en su directorio padre y seguirá buscando hasta encontrar un layout.js y luego lo usará. Y la otra cosa que lo hace especial es que puedes anidar diseños. Entonces, si tu directorio raíz, tu directorio de aplicación, tiene un layout.js, ese es el diseño para toda la aplicación. Y si un subdirectorio tiene un diseño, el diseño de ese subdirectorio estará anidado dentro del archivo de diseño de la aplicación. Así que tienes diseños anidados de esa manera. No voy a hablar sobre la plantilla, ahí es donde va. Si alguna vez recibes un error dentro de una aplicación de React y quieres tener una página de error amigable, escribirías eso en error.js y mostraría el error aquí. Si ocurre un error en cualquier parte dentro del hijo de este límite de error, se renderizará el archivo error.ts. Vamos a hablar sobre el suspense fallback en breve. Si no se encuentra la página en particular, y esto puede suceder por un par de razones diferentes. El archivo notfound.js se mostrará como un error y luego nuestra página page.js se está renderizando como ese componente de página en el medio de esta jerarquía de componentes. Así que hablemos de cómo averiguamos cuáles son los caminos para una ruta en particular. Así que definiendo rutas dinámicas en el servidor. Entonces, tenemos este archivo que es app/blog/drupalcon/corchete segmento /page.js. Dentro de allí hay una función de next.js que queremos crear llamada generateStaticParams. La exportamos y debe ser una función asíncrona. Next.js esperará que sea una función asíncrona. Solo necesitas definirlo de esa manera y exportarlo. Y cuando Next.js ve eso dentro de un page.js, dice, oh, está bien, así es como voy a generar todos los diferentes valores, los valores posibles para este segmento de ruta. Y puedes usar cualquier función asíncrona aquí. Por ejemplo, puedes leer datos de un archivo, como un archivo Markdown o lo que sea, archivo de Excel, CSV, leer datos de una base de datos, consultar la API JSON, ¿verdad? Y puedes usar la implementación de la API Fetch de Next.js. Este archivo page.js, durante este paso, se está ejecutando en el servidor, no se está ejecutando en el navegador web. Entonces, las API web normales no están disponibles, pero Next.js ha implementado una copia del Fetch API para que sea fácil para los desarrolladores preguntarse, ¿cómo consulto un endpoint? Bueno, simplemente usas el mismo Fetch API. Next.js está proporcionando una copia de ese Fetch API que se ejecuta en el servidor. Y luego también puedes usar, hay esta utilidad llamada NextDrupal, que es un asistente entre la JSON API de Drupal. Esa es otra cosa que puedes hacer en este punto al generar parámetros estáticos. Y lo que necesitas devolver entonces es un array de todos los posibles segmentos de ruta. Dado que escribimos el nombre de nuestro archivo entre corchetes cuadrados, está esperando un objeto con esa palabra aquí, esa misma palabra clave. Esta palabra clave
tiene que ser, esta es la clave dentro de nuestro objeto. Así que es un arreglo de objetos. Y la clave es esta. Nombre del directorio. Y luego simplemente le decimos, bueno, hay una ruta que es Singapur, hay otra que es Atlanta, hay una que es Viena. Así que va a decir, solo estoy devolviendo una lista estática, pero querrías consultar algo real. Pero este es el formato que los datos devueltos. Next.js va a esperar un arreglo de objetos con claves que coincidan con la ruta del segmento. Hagamos otro ejemplo. Para hacer esto un poco más obvio. Entonces, app, blog, categoría, título. Ahora tenemos dos segmentos de ruta dinámicos. Tenemos una categoría y un título. Así que hacemos cualquier consulta y ahora va a estar esperando que este objeto tenga una categoría y un título. Y eso es lo que son las rutas. Eso significa que en este caso Next.js va a crear 3 archivos HTML usando esos marcadores dentro de esos segmentos de ruta. Y aquí hay un último ejemplo. Este es un comodín. Y esta aplicación /block/corchetes.slug, esto tiene que ser, está esperando uno o más segmentos de ruta. Por ejemplo, podemos devolver el slug, ya que es uno o más. Eso significa que ya no es solo una cadena, necesita ser un arreglo de cadenas, porque esto puede ser uno o más. Así que slug es, y estamos pasando DrupalCon Singapore. Así que va a crear un archivo en blog /DrupalCon/Singapore. Va a crear un archivo en blog /DrupalCon/Atlanta. Y un archivo en blog /s llamativo enlace raro sobre babosas plátano. Solo hay un segmento de ruta en este retorno y eso está bien. No necesitas tener la misma longitud de segmentos de ruta cuando tienes un atrapa todo. Aún necesita ser un arreglo, incluso si solo hay una entrada en él. Así es, como entregas todos los segmentos de ruta dinámicos a Next.js. Y esto está dentro de este archivo, page.js. Hay más cosas en este page.js, pero esto es solo lo primero que vamos a ver. Lo siguiente es cómo lo renderizamos realmente. Así que ahora Next.js sabe que necesita renderizar 3 archivos HTML diferentes. Buscará la exportación por defecto dentro de la page.js y asumirá que es una función asíncrona nuevamente. Requerirá que sea una función asíncrona. En realidad no estoy seguro si se requiere que sea una función asíncrona, pero de todos modos buscará la exportación por defecto y necesita ser una función. Eso se traducirá a algún código de React aquí. Y cuando Next.js llama a la página DrupalCon, esta función va a darle un objeto de parámetros que contiene el segmento particular que se está renderizando en este momento. Entonces, esto se renderizará una vez, donde el segmento es igual a Singapur. Otra vez, donde el segmento es igual a Atlanta. Uno de esos, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso significa que podemos tomar esa ruta aquí y probablemente necesito darle, esto es solo un ejemplo de función asíncrona. Quiero obtener el nodo de Drupal, ¿verdad? Esta es una función mágica. ¿Sabe qué hacer en cuanto a, dado este segmento de ruta particular, cómo obtengo ese nodo particular de Drupal? No voy a entrar en los detalles de eso, pero eso es lo que se necesita hacer aquí. Y si no puede encontrar eso en Drupal, necesita lanzar esta función de no encontrado, que es una función proporcionada por Next.js para decir, mostrar una página 404 para esta ruta. Y luego, ¿sabes? Este va a ser el marcado, la verdad, que se renderiza en la parte inferior, allí. Así que esas son las dos cosas que se requieren dentro de tu page.js. Una función que define cuáles son todos los diferentes caminos y luego una función que renderiza un camino particular
a markup que puede ir dentro. Recuerda, todo esto se ejecuta en el servidor, ¿verdad? No está en el cliente. Eso significa que no puedes poner ningún código de cliente en esos componentes de React que estás usando. Dentro de PageDS, cuando importas un componente de React, ninguno de los componentes pueden usar código del cliente. Si tratamos de usar, porque no se está ejecutando en un navegador web, si tratamos de usar useState o useEffect, estos hooks en React dentro de un componente en el servidor, la compilación va a fallar inmediatamente y te dará este mensaje de error que dice, no puedes hacer eso. Así que todo mi código de React tiene estos hooks. useState, useEffect, como el 95% de mis componentes de React tienen esos hooks. ¿Cómo podemos solucionar eso? Los límites de suspense en la reiteración de React es cómo superamos eso. Todo lo que necesitamos hacer es, en cualquier componente que use uno de estos hooks, agregamos esta declaración useClient. ¿Recuerdas useStrict de los antiguos tiempos de JavaScript? Algunos de ustedes lo hacen. Bueno, simplemente escriben esto como la primera línea en su componente useClient. Y React verá eso y dirá, está bien, este es un componente cliente. No lo voy a renderizar en el servidor. Leerá el archivo y dirá, está bien, voy a esperar hasta más tarde cuando esté realmente en el navegador web para renderizar esto. Entonces, durante el paso de compilación del servidor, cada vez que ve un componente cliente, creará esto. Automáticamente creará esto, lo que se llama un límite de suspense, que dice, es solo un pequeño marcador de posición en nuestro archivo HTML que dice que aquí se va a renderizar un componente cliente. Y luego agrupará un poco de JavaScript, que luego renderizará ese componente del cliente cuando llegue al navegador. Ahora, dije que el 95% de mis componentes de React tienen estos hooks. Si toda mi base de código tiene estos hooks, entonces realmente no se renderiza nada en el servidor. ¿Cómo solucionamos ese problema? Y eso es porque esta creación automática del límite de suspense es buena para componentes pequeños, pero necesitas usar un patrón diferente para asegurarte de que la mayor cantidad de marcado posible se renderice en el servidor. Y este es un patrón que encontré. Vamos a tener un ejemplo de un botón de navegación abierto. Si tenemos este pequeño botón en nuestro sitio web que abre la navegación, queremos que el botón se renderice dentro de nuestro archivo index.html del lado del servidor, el archivo HTML que se renderiza. Pero no será clicable hasta que llegue al navegador web. Aún así, queremos renderizar ese botón. Así que crearemos un componente que tiene 3 archivos. Puedes nombrarlos como quieras. Esta es una convención que he encontrado útil. Vamos a comenzar con el archivo del cliente. Así que este es el que se renderizará en el navegador web. Tenemos que declararlo como cliente usado y luego podemos hacer lo que queramos aquí. Y luego, al final aquí, voy a importar el código desde el component.js. Y aquí es donde va a estar la mayor parte del mercado. Va a estar en esto. Así que estos son todos los como bits dinámicos de nuestro React JavaScript. Y luego el mercado queremos intentar meterlo en este archivo component.js y mostraré por qué en un segundo aquí. Pero esto es realmente simple. Es un botón con los estilos y solo toma algunas propiedades. Pero notas que no hay useClient en la parte superior aquí. Esto significa que cuando no hay useClient, significa que este es un componente de servidor y se puede renderizar en el servidor. Y puede ser. Puedes ver que no hay hooks en esto. Simplemente va a renderizar este marcado si este componente se utiliza en una página de servidor. Este componente del servidor puede renderizar bien. Porque todas las partes dinámicas están en los puntos suspensivos de props, ¿verdad? ¿Y cómo unimos todo esto dentro del index.js? Ahora, en lugar de esta creación automática de un límite de suspense, vamos a crear específicamente el límite de suspense y decirle cómo renderizar.
Entonces, dentro de este contenedor de suspense está el componente del cliente. Porque cuando el servidor ve ya sea un componente del cliente o una frontera de suspense, va a decir, oh, aquí es donde va el código del cliente, voy a crear un pequeño marcador aquí y luego se va a renderizar más tarde. Pero cuando definimos explícitamente nuestros límites de suspense, podemos definir un recurso alternativo. Y aquí puedes ver que estamos usando ese mismo archivo, component.rise, que renderiza el HTML. Entonces, cuando esto se renderiza en el navegador web, realiza todas las funciones dinámicas de React desde el botón de cliente abierto. Pero cuando se renderiza en el servidor, solo renderiza el HTML de nuestro component.as. Y si recuerdas, esto también usa el component.as para obtener el marcado. Así que es el mismo marcado. No tienes que duplicar el marcado. Y eso significa que cuando se renderiza en el servidor, obtienes component.as. Y cuando se renderiza en el cliente, eso se reemplaza con la versión del cliente. Esta es la magia de los componentes de servidor de React y los componentes de cliente de React. Nos quedan como 3 minutos antes de pasar a preguntas y respuestas. Hay un próximo proyecto de Drupal que en realidad tiene 2 partes. Hay módulos de Drupal que puedes instalar, Composer Required, Drupal/next. Instalará algunos módulos de Drupal que facilitan un poco el trabajo de los editores de contenido y hace algunas cosas. Implementar algunas características de Next.js que querrías en el lado de Drupal. Y también hay un paquete de NPM. Esto es parte de este proyecto. NPM install Drupal next en Canary. La versión Canary es la que tiene los componentes del servidor de React, el soporte de AppRouter. Así que eso es lo que tienes que instalar por ahora, hasta que salga una versión oficial. Voy a mostrar rápidamente. Tome capturas de pantalla en lugar de hacer una demostración en vivo. Si instalas los módulos de Drupal, esta es la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Está usando Next.js para renderizar este sitio web. Tiene el siguiente conjunto de módulos de Drupal instalado. No hace componentes de servidor, pero quiero mostrarte cómo mejora la experiencia del editor de contenido. Así que esto es solo como cargar la página para que cualquier usuario anónimo al azar pueda ver esto. Cuando vas al administrador de esto, entonces ahora estamos en el lado de Drupal y aquí están nuestras pestañas habituales de ver, editar, eliminar o lo que sea. Y normalmente cuando tienes un sitio web desacoplado, Drupal ya no se encarga de renderizar el marcado, por lo que no puede mostrarte nada en la pestaña de vista que se parezca al sitio. Pero con los próximos módulos de Drupal creará un iframe que realmente carga el sitio web con estos datos. Entonces, estamos en la página del nodo del código de ética dentro del sitio de Drupal. Está cargando ese mismo contenido del sitio web real en un iframe y funciona con revisiones. Así que puedes ir a la pestaña de revisiones y hacer clic en una revisión antigua y te mostrará los datos antiguos usando la actual. Del lado del cliente, el código de Next Creates. Así que se renderizará sobre la marcha dinámicamente. Porque recuerda, este es contenido antiguo. Así que ya no está como un archivo HTML en el servidor, porque tienes una nueva versión que ha sido reconstruida y reemplazada. Pero aún cargará esos datos antiguos usando Next.js. Y renderízalo en un iframe cuando haces clic en el enlace. Eso es realmente bueno. Por eso me gustan esos módulos. Tengo como 30 segundos. Una advertencia que quiero mencionar es este slug catch-all. Es muy común que la gente quiera crear un slug de puntos suspensivos entre corchetes en el parte inferior de nuestro directorio de la aplicación. Y eso significa como nuestros editores de contenido pueden crear cualquier URL que deseen y luego eso slug simplemente mostrará cada una de las páginas, solo como decir, oye Drupal, dame todas las URLs. Y luego esa página se encarga de mostrar cada ruta que sea el contenido que
contenido o se define dentro de Drupal, ¿verdad? Entonces, Drupal define rutas. Así es como lo representarías. Esto tiene un gran problema, porque las importaciones de PHP son dinámicas. Es decir, literalmente puedes requerir un archivo PHP usando un variable y lo que sea que esté en esa variable cargará ese archivo PHP en particular. Esto está bien. Así es como funciona Drupal. Entonces, si una ruta en particular requiere párrafos, importará el código para los párrafos y luego renderizará esos párrafos. Pero si una ruta en particular no requiere párrafos, no los incluirá, no los necesita. Puede hacer rutas dinámicas, pero las importaciones de JavaScript son estáticas. Entonces, si una ruta necesita párrafos, tiene que importar estáticamente los párrafos. Y eso significa que si tuviéramos esa ruta de captura completa, ya no puede tomar la decisión de antemano, ¿utiliza este camino particular párrafos o no? Tenemos que incluir estáticamente todos los componentes para todas las rutas. Eso no es genial. Vas a terminar con un JavaScript enorme. Todos los comportamientos del cliente se agrupan juntos para el sitio en cada ruta única. Y actualmente no tiene forma de separarlos. Pero hay una forma de evitar esto y es con Path Auto. A todos les encanta Path Auto. Así que esta es una gran solución. En lugar de una sola ruta dinámica gigante de next.js para todo, creas una ruta dinámica de next.js por cada patrón de Path Auto. Entonces, si tienes /blog, ya sabes, lo que sea en tu patrón de Path Auto, creas una ruta dinámica para ese patrón. Y también deberías intentar restringir los tipos de párrafo por campo. Eso significa que en una ruta en particular sabrás que ese campo solo requiere este subconjunto de párrafos y no el conjunto completo de párrafos. Entonces, nuevamente, puedes limitar cuánto JavaScript estás importando en cualquier ruta en particular. Y luego, por último, si hay un tipo de párrafo unicornio, porque hay una página que es rara y tiene algunos componentes extraños, crea una ruta unicornio para ello. Si creas una ruta unicornio junto a una ruta dinámica, funcionará bien porque Next.js verá la ruta definida estáticamente, explícitamente definida, y dirá, quiero usar esa, no la ruta de captura que capturaría cualquier cosa junto a ella. Esas son mis soluciones alternativas. Solo tenemos un par de minutos, pero gracias.